Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Todo hombre que comete pecado está condenado a la muerte eterna. En Ezequiel 18:4, capítulo 18 de Ezequiel, versículo 4, leemos: el alma que pecare, esa morirá. Toda alma que peca contra Dios está condenada a la muerte eterna. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. He aquí la necesidad que hay en todo ser humano en este mundo de ser justificados ante Dios, salvados por una obra que hace Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La salvación de toda alma que peca contra Dios y que está condenada a la muerte es gratis, gratuitamente, por su gracia. La gracia es de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la obra sustitutiva y judicial que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Toda alma humana es justificada gratis. Cristo lo hizo todo. Cristo pagó con la muerte de Él por la muerte de todos los seres humanos. Es una obra sustitutiva. Los seres humanos que están condenados por haber pecado contra Dios, están destituidos del cielo, de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente, por gracia. Así es la salvación de toda alma humana condenada a la muerte, por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, recibir sin mérito alguno, sois salvos. La gracia es de Dios. Dios regala gratuitamente la salvación por gracia de Dios, para que el ser humano la reciba sin mérito, por medio de la fe. La fe es de todo ser humano. El ser humano deposita fe, el ser humano es el que tiene que aplicar la fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Una vez más, no por obras, para que nadie se gloríe. Por las obras de la ley, guardando los mandamientos de Dios, los seres humanos no son salvos. No, la salvación no es por obras, no es por obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley sirve únicamente para que el hombre conozca el pecado, para el conocimiento del pecado, nada más. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado ante Dios, no es salvo, por las obras de la ley, guardando las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Solamente por la fe el ser humano es salvo. Dios lo que está tomando en cuenta todo ser humano es su fe en la obra sustitutiva y judicial que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo de la condena por los pecados, por las obras de la ley, por guardar las obras de la ley, por guardar santidad, por portarse bien, por obedecer las liturgias religiosas, por guardar los mandamientos. Nadie será justificado. Solamente es justificado el hombre que deposita fe en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El ser humano es justificado por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El ser humano no puede cumplir la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque todo ser humano ha heredado una naturaleza pecaminosa que le impide dejar de pecar. Por eso no puede cumplir la ley. La ley lo que hace es condenar al hombre, nada más. Mas el justo por la fe vivirá. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nada más. Romanos 3, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Todos los seres humanos están incluidos acá. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano, en su estado así como está, cuando muera no va al cielo. Está destituido del cielo, está destituido de la gloria de Dios porque ha pecado y la paga del pecado es la muerte. El ser humano está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo ocurre cuando el ser humano deposita fe en la obra de salvación sustitutiva y judicial que Cristo realizó en la cruz del Calvario. En otras palabras, cuando el ser humano cree que Cristo lo salvó en la cruz, nace de nuevo y es justificado. Y ahora deja de estar destituido de la gloria de Dios, porque dice, siendo justificados gratis, Cristo lo pagó todo, Cristo pagó la cuenta, nosotros no la podíamos pagar, porque la paga del pecado es muerte, mas Cristo murió. Él pagó por nuestros pecados. Entonces somos justificados gratuitamente por su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, el ser humano es salvo depositando fe en la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado. Siendo justificados, ¿cierto? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ha pasado por alto los pecados del Señor en su paciencia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Del religioso, del que guarda santidad, del que hace obras, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay una ley de la fe. Hay una ley de la fe, que es la que salva. Concluimos pues que el hombre es justificado, es salvado por fe, sin las obras de la ley. Aquí en Romanos 3:25 leemos, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario, no está siendo tomada a los hombres sus pecados. Dios no está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí está. Si Dios, en materia de la salvación del alma, nos tomara en cuenta nuestros pecados, ningún ser humano podría ser salvo. Mas la gracia de Dios es que Él no está tomando en cuenta nuestros pecados. Lo que sí Dios está tomando en cuenta ahora para la salvación de todo ser humano es su fe en la obra sustitutiva y judicial que Cristo logró en la cruz del Calvario. Cuando un ser humano cree que Cristo lo salvó en la cruz, eso es lo que Dios está tomando en cuenta y Dios lo salva por la fe. Dios lo hace salvo, lo justifica ante Dios, ante su Padre. Una vez más, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Los que no creen en Jesucristo, que Él los salvó en la cruz, no hay justicia de Dios para ellos.
porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo salvos de toda condena relativa a los pecados, siendo justificados significa gratuitamente, gratis, la salvación es gratis. Por eso que toda persona que no cree que Cristo lo salvó en la cruz no tiene perdón de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El hombre es salvo por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre para la limpieza de todos nuestros pecados, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La persona que no cree que Cristo lo salvó en la cruz no será justificado. El ser humano es condenado por no creer que Cristo lo salvó en la cruz. Por eso que en Juan 3:18 el Señor Jesucristo está hablando en primera persona, diciendo acerca de Él mismo: el que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Tu Salvador, el que murió por ti en la cruz, para Él cargar todos tus pecados y en Él ser todos tus pecados ejecutoriados para que tú nunca ya los tengas que pagar con tu propia muerte. Si tú no crees en Cristo, serás condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No has creído que Jesús te salvó en la cruz. Porque está escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Con qué objeto Cristo cargó todos nuestros pecados? Para Él pagarlos con su propia muerte, y así liberarnos a nosotros de pagarlos con nuestra propia muerte, para dejarnos exentos de toda condena relativa a nuestros pecados, porque Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y nadie paga en justicia dos veces por el mismo delito. Un pecado contra Dios es un delito que es sancionado con la muerte, la paga del pecado es muerte. Nadie en justicia, y Dios es justo, nadie paga ya dos veces por un mismo delito. Si tú crees que Cristo te salvó en la cruz, haciendo esto, cargando todos tus pecados en su cuerpo y en Él siendo todos tus pecados pagados, tú eres salvo inmediatamente, por la fe. Por eso que también nosotros leemos en Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él, Dios Padre cargó en su Hijo, el pecado de todos nosotros. En la primera carta apostólica de Juan, capítulo 2, versículo 2, leemos: y Él, Cristo Jesús, Jesucristo nuestro Señor, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos. Y dice, y Cristo, Él, es la propiciación por nuestros pecados. Por eso que en Romanos 3:25 leemos, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso que el Señor mismo en primera persona advierte en Juan 8:24, diciendo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo es, si no creéis que yo te salvé en la cruz, cargando todos tus pecados, y en mi cuerpo siendo todos tus pecados ejecutoriados, pagados para que tú ya no los tengas que pagar con tu muerte, para que tú ya no tengas que ir al infierno, si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Una vez más el Señor Jesucristo hablando acerca de sí mismo. En Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, las personas serán condenadas no porque sean pecadoras, sino porque no creyeron que Cristo los salvó en la cruz. No creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 11 y 12 leemos, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Cristo Jesús anunció el Evangelio. Lo anunció directamente descendiendo del cielo, predicándolo entre los hombres. Cristo Jesús salvó en la cruz, sustituyéndonos a todos nosotros los seres humanos, cargando todos nuestros pecados y en Él siendo todos nuestros pecados ejecutoriados para que nosotros ya no los tengamos que pagar con nuestra propia muerte, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió. E hice oír, Cristo ha hecho oír a los muertos espirituales. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en primera persona, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Palabra de nuestro Señor Jesucristo en primera persona. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ahora mismo, no mañana. No si tú te portas bien o guardas una religión, ahora mismo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Óyela tú para que seas salvo. Cristo hizo oír, Isaías 43, 11 y 12. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Cristo hizo oír. Dice, yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías 43, 11 y 12. Cristo manifestándose en el Antiguo Testamento.